Muy buenas tardes. A nombre del Colegio de Jalisco AC y de su presidente, el doctor Javier Hurtado, les doy la más cordial bienvenida a todos los que nos acompañan vía webinar y redes sociales del Colegio de Jalisco. Es un gusto para mí estar acompañándolos en esta ocasión en la primer presentación del libro que realizamos durante este periodo de contingencia. Su servidora, la maestra Ixchel Ruiz, secretario general del Colegio de Jalisco, estará acompañando a nuestros ponentes. En esta ocasión tenemos un libro, es una obra colectiva que es producto de la investigación de toda una red de investigadores de distintas instituciones. El libro que nos convoca tiene como título Modelos y Políticas Públicas de la Gobernanza Metropolitana. En esta ocasión vamos a contar con el coordinador de la obra y también con la presencia de otro investigador que colabora en esta red. Voy a leer una breve reseña curricular de ellos. Nos acompaña el doctor Carlos Alberto Navarrete Ulloa. Él es investigador de la Universidad de Guadalajara y del Colegio de Jalisco. Es profesor investigador, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, fundador y responsable técnico de la red temática CONACYT Gobernanza Metropolitana, así como del cuerpo académico con el mismo nombre en la Universidad de Guadalajara. Sus publicaciones versan sobre instituciones políticas, instituciones informales, élites políticas y estudios metropolitanos. Por otra parte, estará en diálogo el maestro Álvaro Ángel Guevara Castillo de la Universidad de Guadalajara. Él es sociólogo y también es maestro en comunicación, actualmente doctorando en ciencia política y editor de la revista Deliberativa, revista de estudios metropolitanos en gobernanza. El eje de sus investigaciones son procesos de toma de decisiones públicas en entornos de complejidad. Además, es profesor universitario y de posgrado. Así también es miembro activo de organizaciones civiles de comunicación y difusión de la ciencia. Entonces, pues los dejo con ellos para que nos hablen acerca de esta obra y compartan sus experiencias de investigación en torno a este tema tan importante, tan trascendente en la actualidad. Adelante, doctor. Muchas gracias, Ixchel. Buenas tardes a todos los asistentes a esta sesión virtual de la presentación de un libro en una dinámica, desde luego, sui generis. De por sí ya las presentaciones de libros son un evento muy singular y para el autor pues es en especial un reto comentar su propia obra o la obra colectiva que coordinó, como es este caso, pero por fortuna aquí también tenemos a un comentarista que nos hará también, nos permitirá el lujo de escuchar su reflexión sobre esta obra. De mi parte, como coordinador del libro, sí es muy importante iniciar por los agradecimientos. Francamente, en este caso se justifican siempre, pero en este en especial se justifican plenamente, dado que es un esfuerzo colectivo, y no solamente colectivo dentro de la red Gobernanza Metropolitana. Yo, por ejemplo, me atrevería a decir que este libro es producto de la participación de alrededor de 100 personas, no solamente por los más de 20 autores que intervienen dentro de la obra, en algunos capítulos como autores únicos, en otros con algunas colaboraciones entre varios autores, sino además porque es fruto de un proceso en verdad complejo, de articulación, de gran densidad de reflexión, de reunión en múltiples espacios, y decía no solamente por la intervención de múltiples actores dentro de la red de gobernanza, que es lo que estoy describiendo, sino porque además hay la incidencia de otras instancias, y es lo que quiero mencionar. El libro Modelos y Políticas Públicas de la Gobernanza Metropolitana fue publicado en noviembre del 2019, después de un año, poco más de un año, de proceso, de colaboración, de reflexión, de reunión en espacios diversos. Ya ampliaré un poco más al respecto, y fue publicado por la Red de Gobernanza Metropolitana, además con la participación del Instituto de Estudios Regionales y Metropolitanos de Barcelona, y con el sello editorial del Colegio de Jalisco. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología también tiene una incidencia fundamental,
dado que varios de los espacios y de los procesos que generan este tipo, no este producto, pero entre otros, es gracias a la intervención de distintas convocatorias del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, una de ellas la convocatoria para redes temáticas CONACYT, de las cuales es parte la Red Gobernanza Metropolitana. Entonces, eso respecto a las instituciones que hacen parte de esta obra. Y respecto a los autores, bueno, trataré de hacer mención a todos y cada uno de ellos a la luz de comentarios sobre la obra. Tendrán que ser naturalmente comentarios generales, dado los tiempos, más los comentarios que haga el maestro Álvaro Guevara. En segundo lugar, después de hacer estos agradecimientos, sí quiero abundar un poco sobre la idea, el concepto central y contextualizarlo de este libro. El concepto general, bueno, es la gobernanza metropolitana, pero tiene por ahí modelos y políticas públicas. Bien, esto nos lleva a la necesidad de, por lo menos de forma muy general, y con el riesgo que se corre cuando se hace una síntesis apretada de conceptos complejos como el de gobernanza, pero no menos la idea de área o zona metropolitana o región metropolitana, según en dónde se le defina, pero además tenemos la cuestión de que lo abordamos desde esta perspectiva de identificar modelos y políticas públicas. Bien, esta obra lo que hace, desde luego, con su eje articulador, que es la temática de la gobernación de las grandes ciudades, en donde, por metrópoli, podemos entender de forma, decía yo, inicial, podemos entender este territorio en donde las fronteras entre territorios político-administrativos se diluyen, de manera que no hay claridad en las funciones de la ciudad sobre si están ubicados o localizados en uno de los territorios municipales. Entonces, dicho pues de forma resumida, diríamos, por lo metropolitano en principio, entonces entenderíamos que es la interacción entre múltiples autoridades y territorios político-administrativos que se conectan dada la expansión urbana en donde la ciudad deja de tener fronteras claras. Y así, por ejemplo, pasamos de un municipio a otro y en muchas ocasiones nos pueden anunciar con un letrero, bienvenido a la ciudad fulana de tal, cuando en nuestra concepción estamos en la misma ciudad, ¿no? Y lo que estás cambiando, desde luego, es el municipio. Y esta sería una idea así muy genérica que tiene implicaciones muy profundas y muy importantes. Intentaremos ir un poco hacia adentro de esta cuestión, pero antes también decir, y por gobernanza, ¿cómo de forma sencilla podemos comenzar a aproximarnos a la idea de gobernanza? Una forma es decir, bueno, gobernanza tiene que ver con un periodo muy reciente de la historia, diríamos se remonta a lo mucho 30 años atrás, y tiene que ver desde luego con la emergencia de nuevas realidades urbanas, para el caso de las metrópolis, que exigen nuevas formas de acción pública. Es decir, las formas conocidas, diríamos, tradicionales de acción pública son insuficientes. ¿Y cuáles son esas formas tradicionales? De forma muy sencilla diríamos las jerárquicas, las burocráticas y las acciones puramente realizadas desde la autoridad gubernamental. Decíamos, esto pasa a entrar a una etapa de insuficiencia, un momento en donde los problemas públicos rebasan las capacidades de esta forma de atender los problemas públicos y de aprovechar desde luego las oportunidades que se generan en la ciudad, y entonces emerge este enfoque para decir se necesitan nuevas formas de acción pública. Entonces, dado esto que estoy describiendo, se diría que hay algunos elementos ahí ya precisos que definirían lo que es gobernanza, y uno de ellos es el de complejidad. Si el gobierno ya no es suficiente, es porque los problemas ahora son de tal complejidad que exigen otras formas de acción, ¿sí? Ese sería un primer elemento. Y el segundo elemento quizás sería la diversidad de actores. Decíamos, en el municipio interactúan no solamente
diversos actores político-administrativos, sino podemos hablar actores sociales, de sociedad civil, del empresariado, académicos, profesionistas, etcétera, ¿no? Estamos hablando de una pluralidad y una diversidad de actores que entonces lo agregamos y que además abonan a la propia complejidad. De tal manera que podríamos hablar acá de que esa insuficiencia lo que exige es la agregación de actores para hacer suficiente, es decir, para mejorar las capacidades de actuación en la resolución de los problemas públicos. Y este sería el otro elemento central, importante, para entender gobernanza. Y finalmente el tercero tendría que ver con el dinamismo. Entonces tendríamos diversidad, dinamismo, complejidad como conceptos clave, centrales a reflexionar cuando se habla de gobernanza. Y claro, uno de los conceptos que agrega todos estos que recién menciono y que suele estar muy presente en las discusiones de esta categoría es la de red. Porque justo en red se articulan actores que son que interactúan y que, digamos, tienen una autonomía limitada, y esa autonomía limitada tiene que ver con las interacciones a las que están abiertos en su accionar en red. Y estos actores, desde luego, en estas interacciones generan dinámicas densas, de gran dinamismo, que a su vez abren oportunidades para accionar con mucha flexibilidad frente a retos que de otra manera sería muy difícil dar respuesta. Entonces las redes generarían una capacidad de accionar más ágil y también generarían una capacidad de accionar con pluralidad de perspectivas. Diríamos entonces que hay pluralidad de valores y de valoraciones, lo cual es muy importante en el ámbito de las políticas públicas, porque es riesgoso que las decisiones públicas sean definidas solamente con algunos valores, algunos conceptos, con el riesgo de excluir otros. Por ejemplo, si las élites son las únicas que definen los cursos de acción pública, entonces está dejando fuera la voz y las inquietudes, los saberes, el expertise de comunidades diversas. Entonces, gobernanza metropolitana integra todas estas cuestiones que estoy narrando, y el estudio introductorio de esta obra da cuenta de estas cuestiones. Diríamos que son entonces los conceptos centrales a manera de estudio introductorio. El libro presenta los antecedentes conceptuales, la discusión sobre estas categorías que estoy mencionando, los alcances en esas discusiones. Desde luego hay un análisis crítico de esos alcances que llama la atención sobre no confundir los estudios de gestión y coordinación con los de gobernanza. No obstante que a muchos libros que en realidad lo que están haciendo es un análisis de coordinación y de gestión, les ponen por título gobernanza, o que en muchos ámbitos vamos a escuchar que en el discurso se le atribuye el concepto gobernanza a asuntos meramente de coordinación o meramente de gestión. En el libro, nuevamente, la introducción va a llamar la atención sobre tener precaución, cuidado sobre esto, y el capítulo primero va a abundar sobre esta situación. Va a decir, a ver, dado el régimen metropolitano existente en México, las características, digamos, de las instancias que configuran lo que sería una gobernación de las metrópolis mexicanas, dadas estas características, ¿cuáles serían las variables que nos permitirían identificar cuándo hablar de que se está accionando en lógica y en clave de gobernanza, y en qué momentos podríamos reservar los conceptos de coordinación y de gestión? Bueno, este es un debate que a lo mejor faltaría alguien más en la mesa, pero que además nos llevaría demasiado tiempo y no nos permitiría ahondar más en la obra. Y vale la pena aquí dejar esta cuestión porque realmente es parte muy importante de la reflexión, por lo menos las primeras 60 o 70 cuartillas, pero que además busca poner la base, la cancha del juego para el resto de los capítulos. Y esto me lleva a hablar de la siguiente fase de la obra,
que Álvaro va a abundar sobre eso, a lo mejor yo en otro momento puedo también mencionar, pero me gustaría más bien centrarme en las cuestiones de los contenidos de las diversas secciones del libro y todos los autores que contribuyen a ello, cómo, digamos, qué subyace a esta presentación, qué subyace a la forma de aproximación de los diversos autores, y eso que subyace tiene que ver con la forma en que nos organizamos internamente, ¿no? Que muchas veces no está transparente, explícito, pero que con una lectura aguda se puede identificar. Digamos que desde luego que todos los conceptos tratan de plantear una cuestión conceptual a lo que atañe a cada uno de sus temas, sea la movilidad y el transporte, sea la vivienda, sea la cuestión del trabajo, la cuestión de la seguridad pública, la cuestión de las migraciones, etcétera, ¿no? Entonces van a desarrollar la cuestión conceptual en este aspecto. Aquí yo haría una primera acotación. Hay una renuencia o una dificultad por integrar nuevas categorías, nuevos conceptos analíticos y, digamos, una de las cuestiones que se señalan en el libro es que el estudio de lo urbano y en especial el estudio de lo metropolitano está muy preñado de una gran influencia de consultores urbanísticos, de desarrolladores y también urbanísticos, de gobernantes, de políticos y de académicos que en realidad hacen muchas veces más de consultores que propiamente de científicos o de investigadores de la materia. Luego entonces hay que tratar de descomponer dónde está cada una de estas incidencias, de estas influencias, en la búsqueda de la comprensión de la ciudad y en especial de la metrópoli. ¿Y por qué señalo todo esto? Bueno, porque ocurre, en el mismo libro lo vamos a encontrar, que con frecuencia la forma en que se integra la perspectiva metropolitana no logra cerrar la aspiración de un enfoque metropolitano. ¿Y por qué digo esto? Bueno, este es un reto global. En días recientes que ha habido algunos foros virtuales, se ha estado reflexionando a nivel global en diversos foros latinoamericanos, etcétera, sobre la cuestión metropolitana en el contexto del coronavirus. Una de las cuestiones que ha estado presente y que se destaca mucho es que en realidad no se logra tener una perspectiva metropolitana, con lo que exige tener una perspectiva metropolitana, que es desarrollar capacidades de interacción para generar mayor capacidad de dinámica, de flexibilidad, de innovación frente a los retos mayúsculos que se abren a toda la ciudad, no solamente a las demarcaciones administrativas. ¿Esto qué quiere decir? Que con gran frecuencia se usa el concepto metropolitano, aun cuando lo que ocurre es que se están dando datos de municipios fragmentados. Y el enfoque metropolitano lo que busca es justo superar esa fragmentación, ya sea analíticamente, ya sea a través de propuestas de acción pública. Y no obstante, encontramos que con frecuencia para los autores esto no es fácil, ¿no? Es decir, ¿cómo haces una reflexión de la interacción de la complejidad metropolitana? Y la lógica es, pues, presento datos, presento evidencia de las partes de la metrópoli, ¿no? Y en realidad muchas veces se quedan en análisis municipales. Digamos, habrá que ver cuáles son los alcances dentro de cada capítulo, en qué nivel logran la integración de la reflexión de la complejidad de la metrópoli, dado esta propuesta que hice al principio y que está en la obra, de una comprensión de gobernanza amplia, teóricamente sustentada, epistémicamente desarrollada y ontológicamente basada también, ¿sí? Bueno, creo que estoy casi al límite del tiempo, bien. Por lo que entonces señalaría otra de las cuestiones que están, digamos, a grandes rasgos de las que subyacen a la obra. Desde luego que hay, digamos, distintas propuestas metodológicas, pero predomina la cualitativa. Esto es singular porque de forma natural han convergido en torno a esta obra los estudios, ya sea de algunos casos en específico, sin desarrollar una metodología de estudios de casos necesariamente,
y el estudio estadístico realmente es excepcional dentro de la obra. Esto lo hemos encontrado en otras obras de estudios metropolitanos en México y habrá que revisar la conveniencia y digamos, las inconveniencias de esta situación. No voy a entrar mucho en esa cuestión. Entre los enfoques de análisis vamos a encontrar algún capítulo que retoma la cuestión de las relaciones intergubernamentales como categoría analítica, o la teoría de sistemas como enfoque también, ¿no? Por otro lado, respecto a los problemas de estudio, lo que vamos a encontrar en el libro es distintas, digamos, temáticas como el empleo, los tanques pensantes como órganos decisores en la ciudad, cuestiones ya adelantaba de seguridad pública en el orden metropolitano, la regulación de las ciudades metropolitanas que tienen la peculiaridad de ser turísticas, de su vida dinámica es fundamentalmente turística, narrativa sobre el agua y las cuestiones muy relevantes, centrales, de la injusticia territorial. Un segundo conjunto de cuestiones problemáticas analizadas tienen que ver con lo rural metropolitano, que para nosotros es desde luego de atención central, y por eso vamos a encontrar la reflexión sobre el espacio rural metropolitano y un capítulo que hablará incluso de la ciudad ejidal, concepto muy sugerente. Y finalmente hay un desarrollo sobre imaginarios y sobre migraciones. Imaginarios, la forma en que se construye y se vende una imagen de ciudad. Y aquí quiero cerrar diciendo entonces que van a encontrar dentro de la obra algún estudio sobre una metrópoli de Colombia, sobre alguna metrópoli o una serie de metrópolis de Argentina, de Brasil y de México. En ese sentido, entonces, por eso lo de modelos de gobernanza metropolitana, porque de alguna manera se presenta qué ocurre en cada una de estas latitudes. En especial en los primeros capítulos van a encontrar el caso brasileño caracterizado en lo general, el caso mexicano caracterizado en lo general y con especificidades sobre el caso argentino, ya les decía, del colombiano algunas cuestiones. Bueno, yo dejaría para otra participación quizás ampliar en algunas cuestiones generales, dado el tiempo. Y entonces, maestra Itzel, no sé si aquí mismo pasamos el micrófono. Pues si gustan, continuamos. Agradecer mucho a quienes están acompañando esta presentación del libro Modelos y Políticas Públicas de la Gobernanza Metropolitana en redes sociales, y también recordar que si alguno o alguna de ustedes ingresa apenas a esta videoconferencia, esta videopresentación, tal cual lo es, puede tener certeza que estará disponible, se grabará y estará disponible no solo en este momento, para que después también podamos compartirlo en las redes de nuestra preferencia. El libro es un esfuerzo colectivo muy interesante, y yo creo que de forma muy general podríamos decir que los capítulos contienen elementos centrales para la discusión sobre gobernanza y el desenvolvimiento de las metrópolis en Iberoamérica, al tiempo que sobre estas realidades iberoamericanas, están ocurriendo complejas transformaciones sociopolíticas. Me parece que es un elemento muy importante considerar que el libro no propone de manera indiscutida un modelo y direcciones específicas sobre política pública, sino que al contrario, más bien estimula un diálogo con la obra. Es decir, desde el propio planteamiento, como lo compartía el doctor Carlos Navarrete, desde el planteamiento inicial con el estudio introductorio, lo que se busca es esto, es generar discusión. Antes que observar en la obra un planteamiento, digamos, cerrado en sí, todo lo contrario, más bien es una obra que busca detonar análisis y pensamiento para aquellos que estamos interesados en el estudio, pero también en la práctica sobre gobernanza en nuestras metrópolis. Me parece que el eje sobre el cual está tejida la obra en lo general
es dilucidar nuevos patrones de acción y de organización pública, pero lo público entendido en un aspecto ampliado. Es decir, lo público no en el sentido de la teoría política clásica, únicamente asentada en los actores gubernamentales o en el sector gubernamental, sino lo público como aquello ampliado en donde una multiplicidad de actores, diferenciados ellos en recursos, diferenciados en capacidades y con una multiplicidad de racionalidades distintas, se involucran en el desenvolvimiento de las metrópolis. A mí me gustaría, tal vez, dando continuidad a la exposición del doctor Carlos, comentar que el libro efectivamente abre con un estudio introductorio muy sugerente y después se desdoblan 6 apartados distintos, uno de ellos específicamente sobre cuestiones de modelos de gobernanza metropolitana, enseguida políticas públicas de la gobernanza metropolitana, después se adentra sobre metrópolis, racionalidades e imaginarios sociales, llega a esta parte muy interesante en donde también el territorio para algunos de los autores que contribuyen con algún capítulo es relevante, el estudio del territorio y las nuevas configuraciones o nuevas claves para entender reconfiguraciones territoriales en términos de cómo gobernamos nuestras metrópolis, y cierra con un aspecto trascendental y vigente para el desarrollo de nuestro siglo, como es el tema migratorio. Es muy interesante, y esta es una recomendación ahí sí muy personal, que uno pueda consultar la obra en cualquiera de estos apartados y llegar a uno de estos capítulos y estar yendo y viniendo entre el capítulo y el estudio introductorio. Ese es un ejercicio muy rico porque definitivamente va dándole esa textura al lector sobre las... no como tal es esto, pero vaya, lo quiero poner en ese sentido, sobre las provocaciones que el estudio introductorio pone al lector y cómo el lector puede ir encontrando esas provocaciones muy interesantes a lo largo de cada uno de los capítulos. Específicamente sobre modelos, insistiré en que no hay un modelo de gobernanza metropolitana. El libro no se asume como el libro de los modelos de la gobernanza metropolitana, sino que sus autores buscan aproximarse a determinados componentes, a determinados parámetros, a determinadas variables que les hagan sentido sobre qué tan relevantes son estos para estudiar la gobernanza y la cuestión metropolitana. Y de alguna manera va resolviendo preguntas sobre el cómo de la gobernanza metropolitana y trata de tejer un diálogo en ese sentido. El de políticas públicas es un apartado muy interesante porque trata ya de centrar cuestiones muy sustantivas de problemas y oportunidades públicas en las metrópolis, y enseguida el apartado sobre metrópolis entre racionalidad e imaginarios es muy interesante porque aporta algo que no encontramos en una gran cantidad de obras sobre gobernanza metropolitana, es más, yo diría tan solo sobre gobernanza, que rescata la pluralidad de racionalidades, la pluralidad de imaginarios que los actores, o sobre las cuales los actores fundamentan estos nuevos patrones de acción y organización pública. Y esto me parece muy necesario en una discusión sobre modelos y políticas públicas, sobre gobernanza metropolitana, porque es difícil encontrar riqueza de esto en la literatura disponible. Aquí también nosotros observamos esa aproximación que hace dialogar lo cualitativo con lo cuantitativo de los estudios sobre ciudad, de los estudios sobre metropolización, de los estudios sobre digamos, ajustes y reorientaciones del gobernar. Y al final tenemos 2 apartados importantes que van a poner, me parece, de nuevo, sugestivos temas para pensar lo metropolitano. El caso, ya lo mencionaba el doctor Carlos, sobre la ciudad ejidal, por ejemplo, ¿no? Usualmente en el discurso
a veces ya aceptado y observado de repente acríticamente sobre la metrópolis, este discurso desde el urbanismo, desde la arquitectura y ciudad, la metrópolis como una cuestión meramente dada por la conurbación, pareciera que gobernanza metropolitana refiere solamente a espacio urbano construido y no a complejas interacciones entre una diversidad de territorios. Y ahí es donde insistiré en que es muy interesante ir y venir entre el estudio introductorio y los propios capítulos. Cerraría yo diciendo con dos situaciones. Una, me parece que es fundamental una obra como esta, toda vez que el propio producto se asume a sí mismo como un ejercicio de gobernanza. Es decir, el libro no es, ¿qué no es el libro y qué no vamos a encontrar en esta obra? No vamos a encontrar el producto de expertos académicos. Si bien hay un abordaje desde la academia, me parece que hay un abordaje mesurado y pertinente, y esto, antes que ser el producto de expertos académicos, es un producto de un diálogo entre pares. Y lo digo en el sentido en que la obra es producto de, si no me equivoco, doctor Carlos, 1 año de actividades de la Red Gobernanza Metropolitana, actividades muy localizadas, muy discretas, otras más abiertas y más generales, como el propio encuentro y el coloquio internacional de la Red de Gobernanza Metropolitana. Y es, por tanto, que a través de la deliberación que ocurre en los diversos espacios de la red, que estos autores se han encontrado, se han escuchado, se han debatido, se han preguntado en escenarios formales e informales, incluso de propia plática entre pasillos, es que se va afinando un trabajo, un pensamiento sobre la gobernación en nuestras metrópolis en Iberoamérica, y me parece que va culminando en esta publicación que tiene esa textura, es decir, una textura de que es un trabajo que se fue afinando, que se fue mejorando a sí mismo gracias a un proceso de diálogo abierto entre los propios autores. Esto es ya de por sí, a mi parecer, un ejercicio de gobernanza, que si bien no se asume un ejercicio perfecto, sí trata de meterse en la propia lógica de lo que es su objeto de estudio. Es decir, se trata de una obra que nos habla de un proceso de coordinación de múltiples autores, tal vez no digamos de múltiples actores, pero sí de múltiples autores con diversidad de intereses teóricos, filosóficos, epistémicos, metodológicos, diferentes recursos, diferentes conocimientos, y cuyo producto está basado en interdependencia comunicativa. Es decir, la obra no es una suma, ¿no? Me parece, no quiero... A mí me parece que estamos acostumbrándonos de repente a que la producción académica que viene de la coordinación de alguien digamos, el compendio de un trabajo colectivo, de repente observamos una obra que solo suma trabajos. Y aquí me parece que, digamos, ya en un diálogo como de complejidad, esto es más que la suma de trabajos, más bien habla de propiedades emergentes, y la propiedad emergente en complejidad es más que la suma de las partes, ¿cierto? Y lo que tenemos es diálogo sobre la gobernación, de tal manera que el logro del libro es notable, claro, no deja de reconocerse como perfectible. Cuando uno se puede adentrar en su contenido, en ocasiones se observan asimetrías entre los capítulos, vacíos todavía que hay que atender, pero a pesar de estas rastreables mejoras, obviamente, el libro y sus capítulos, es importante, yo creo sí, considerar que los procesos multiactorales no son por sí mismos exitosos, ¿no? Digamos, habría que reconocer todo lo que hay que mejorar en la obra, y en realidad lo que vemos es que es un intento honesto y franco que se asume a sí mismo en clave de gobernanza, y que en realidad lo que va haciendo es abrir nuevas oportunidades de conocimiento y práctica, claro, sobre el objeto de la obra y de su contenido, pero también de las implicaciones que esto tiene en el desarrollo de las metrópolis iberoamericanas. Yo terminaría, doctor, y si quieres con esto podríamos abrir algún tipo de diálogo sobre la idea de complejidad en el pensamiento sobre lo metropolitano. Y que de nuevo recurro a esta idea en que
lo metropolitano no es la agregación de la conurbación, sino que la riqueza de lo metropolitano, incluso pensado en estas interdependencias tan dinámicas entre lo rural y lo urbano, lo que típicamente conocemos como urbano, plantea estas nuevas claves que se encuentran en la obra sobre lo transterritorial. Estas son, digamos, las propiedades emergentes que se nos vienen, dada la realidad metropolitana, pero que también estos autores están intentando ofrecer estos nuevos conceptos, estas nuevas claves para comprender. Y uno de ellos, diría, una de esas propiedades emergentes que desde la academia se están ofreciendo para entender lo metropolitano es lo transterritorial, pero también encontraremos lo transjurisdiccional, así como encontraremos lo transsectorial, ¿no? Es decir, cómo a través del pensamiento de modelos, de políticas públicas orientadas a cursos de acción, así como de elementos muy concretos, casi casos de estudio, estamos atendiendo la complejidad desde un enfoque justamente complejo. Yo lo dejaría un poco ahí.